Muy buenas tardes. Queremos saludar a nombre de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes y su directora Marta Viviane a todos y a todas quienes nos acompañan hoy de forma remota en esta charla titulada Presidenciales en Estados Unidos, claves de una elección histórica. Queremos saludar también a nuestro rector José Antonio Guzmán y a nuestro vicerrector de Relaciones Universitarias Matías Vial. Como introducción, este 3 de noviembre Estados Unidos vivirá una elección presidencial donde se enfrentarán Donald Trump, el actual mandatario, y Joe Biden, representante del Partido Demócrata, y vicepresidente durante la administración de Barack Obama. La crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 en ese país, junto a la intensificación del conflicto racial que hemos podido ver por televisión, y la creciente polarización política articulan un complejo escenario en el que se desarrollarán estas elecciones. Isidora Puga, historiadora, y Francisco Tagle, periodista, analizarán las raíces históricas, los temas que han marcado el debate presidencial y los posibles escenarios que se abren tras estas elecciones 2020. Bienvenido Isidora y Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a partir con Isidora Puga, que nos contextualizará lo que son las elecciones a través de todo su entramado histórico. Partirá esta charla, entonces la invitamos con su presentación y podemos decir unas palabras de Isidora, que Isidora Puga es doctora en Historia de la Universidad de los Andes, magíster en Historia y máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la misma Casa de Estudios, y es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee estudios en la Universidad de Chicago y realizó su estadía doctoral en la Universidad de Georgetown. Bienvenida Isidora. Muchas gracias. Tomo el mando entonces. Voy a aquí compartirles pantalla. Espérenme. Oh, es que dejé verlos. Ahí estoy. Espérenme un segundo. Aquí. Lo que busco hoy día en esta breve exposición es contarles un poco lo que algunos temas que son interesantes para entender las elecciones de Estados Unidos actual. Más que solo las elecciones, creo que yo voy a hacer hincapié en 4 puntos de la historia estadounidense. Me voy a saltar hartos, o sea, incluso fue difícil definir cuáles eran los 4 puntos más importantes que consideres para entender el Estados Unidos actual, pero que nos van a dar al final luces para que poder comprender por qué el estadounidense está votando como está votando, por qué las elecciones anteriores, a pesar de todas las encuestas y las predicciones, ganó un candidato que no se tenía tanta como confianza de que iba a ganar. Entonces, quiero que entendamos ese Estados Unidos, un Estados Unidos que es muy diverso, que incluso cuando yo inicio mi curso de Historia de América Anglosajona a los de licenciatura en Historia, les pregunto siempre, ¿qué conocen de Estados Unidos? Y me dicen, no, yo he ido a Miami, yo he ido a Nueva York, yo he ido a Los Ángeles. Pero bueno, ¿quién ha tenido una experiencia tal vez de recorrer Estados Unidos en un auto, no solo en avión, no estar solo en las ciudades grandes? Porque al final nos damos cuenta que la ciudad grande es un estadounidense, tal vez un poco más tipo, más, tal vez más liberal, más cercano a los demócratas, pero cuando uno empieza a adentrarse a ese Estados Unidos un poco, tal vez de pueblos más chicos o de un conservadurismo mayor, más tradicionales, más cercanos a sus iglesias, uno se da cuenta que hay otra forma de pensar muy distinta a la que uno encuentra en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago o en Miami. Un poco eso les quiero dar, con además sumado a ciertos datos históricos que nos va a ayudar a entender por qué Estados Unidos nos entregó, o sea, no, se conforma tal como está hoy, dentro de una enormidad de datos que finalmente hacen que Estados Unidos nos entregue como de repente nos entregue sorpresa como la que está pasando, lo que ha pasado últimamente. Primero, lo que les quiero comentar es la enorme diversidad cultural, racial y sumada a la geográfica. A pesar de que nosotros los chilenos el tema de que hablamos de razas de repente nos choca, en Estados Unidos es una normalidad. Se habla mucho de qué raza es cada uno porque es un crisol de culturas y de razas desde sus inicios. Esta diversidad va a responder en particular
a cómo se fue gestando este país, partiendo primero por los poblamientos, por las mismas culturas que existían en este territorio antes que llegaran los europeos, y de cómo se fueron formando desde las primeras colonias, desde la costa este, y cómo fue avanzando el poblamiento hacia el oeste. Tenemos que tener claro que los primeros asentamientos en Estados Unidos, que esto es un dato que siempre a mí me llamó mucha la atención y que no me voy a ahondar demasiado, es que los primeros asentamientos en Estados Unidos actual son de 1600. Pensemos que en 1600, en Chile, por ejemplo, ya Santiago llevaba alrededor de 50 años existiendo, ya había sido el 1598 el desastre de Curalaba, y recién los primeros asentamientos son en 1600, que no les va muy bien, y que se van a demorar casi hasta 1610 y 1620 a volver a intentarlo para que les empiece a ir mejor. Los que vienen a Estados Unidos son gente que viene de Londres, gente que viene de distintas partes de Inglaterra, con pocos ingresos y con una búsqueda de una oportunidad de conseguir algo más, de una vida mejor. Venir en un barco, llegar a América es muy difícil, es horroroso, es cansador. Vienen en barcos que muchas veces naufragan, que vienen además a través de tempestades. Viene gente que es a veces empobrecidos, y la gran mayoría es de clase media. Van a tener además todos estos primeros asentamientos que nos van a ir mostrando la diversidad de un Estados Unidos que se va a ir gestando. Son de distinto tipo. Tenemos, por ejemplo, Jamestown en Chesapeake, en Virginia, que va a ser estos primeros que van a establecer y que van a descubrir que los cultivos de tabaco van a permitir que la misma colonia surgiera gracias a esta nueva economía, y que va a hacer que todas las colonias del sur surjan a través de la economía del tabaco. Pero hay otras como el Plymouth o también Boston que van a buscar ser una colonia enfocada en tratar de buscar un sistema nuevo, pero en cuanto a defenderse o hacer un nuevo sistema casi teocrático en este nuevo país, en este nuevo territorio. Maryland va a ser otra colonia que va a mostrarnos también la diversidad de este Estados Unidos, porque es tan original porque es Lord Baltimore, un católico al que le dan las credenciales para poder asentarse en este territorio, para ser un refugio de católicos ingleses que eran discriminados en su tierra. Posteriormente va a haber otra generación de colonias por las cuales va a surgir las Carolinas, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, incluso Georgia, que era un experimento filantrópico, que era un refugio colonial para pobres y perseguidos, y un escudo militar que también iba a ser frente a Florida, la Florida española. ¿Por qué ahondo en este tipo de tema, tan atrás para entender en Estados Unidos? Porque cuando uno empieza a decir que en Estados Unidos son así o son así, podemos darnos cuenta ya desde 1600 o 1700, antes de la independencia, que eran bastante distintos. Y van a conformarse tres grupos y tres sectores de colonias: las colonias del norte, que van a ser las que conocemos como Nueva Inglaterra, que van a aprovechar la energía del agua y se van a dedicar más a los aserraderos, al comercio; las del sur, que van a enfocarse más en los cultivos del tabaco, el arroz, el algodón, la madera. Van a buscar otro tipo de trabajo y que se van a basar en el trabajo manual, y para el trabajo manual en estos cultivos necesitan mano de obra manual. ¿Y cuál es la mano de obra el que terminan adquiriendo? Va a ser a través de esclavos que van a traer desde África. Los primeros esclavos llegaron en 1619, con los primeros 20 esclavos, y gradualmente la demanda va a empezar a aumentar, aunque se consideró que se considera que fue bastante menor comparado con el resto de importación de esclavos a América en general. Fue mayor, se dice que fue mayor a Brasil y Centroamérica y el Caribe. La clave y la diferencia que provoca comparado con lo que pasaba en Latinoamérica, es que en las colonias de Gran Bretaña en Norteamérica
tuvieron mucho más libertades. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros en Chile necesitábamos un permiso, teníamos que ir a pedir un permiso a Madrid para que volviera el permiso y llegara a Chile. En cambio, en estas colonias estadounidenses, colonias británicas en Norteamérica, mantuvieron ciertas libertades que van a hacer que después, ahora, después de la independencia, comprendamos por qué se formaron en estados correspondientes a las colonias, porque estaban acostumbrados a una autodeterminación. Entonces, que no estaban acostumbrados a un poder muy fuerte, que se va a formar después en Washington, que los dominara a cada estado, porque cada estado era distinto, porque había uno católico, uno que se dedicaban a un tipo de comercio, otros que que querían ser una teocracia. Entonces, querían mantener sus particularidades. Y esa fue clave en el momento de su independencia, porque decidieron mantener las particularidades de cada colonia y de cada, posteriormente, estado en su formación. Ese tema lo vemos inclusive el día de hoy, porque hoy nos damos cuenta que es siempre un roce el poder que tiene Washington comparado con los estados, y que los estados quieren, al final, los demócratas y los republicanos también están con una tensión de cuánto Washington se tiene en todos los estados, y cuánto poder federal está dentro de cada estado. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos ver el día de hoy, pero tiene una raíz en las colonias, en las 13 colonias originales. A partir de la independencia de Estados Unidos, en el final del siglo XVIII, ¿ya? Vamos a ver un crecimiento de la población y del territorio norteamericano. Y se va a dar de la mano de dos importantes hechos, que es la adquisición de la Luisiana de los franceses, que, si no me equivoco, espérenme, aquí, no, perdónenme, voy a avanzar hasta aquí, después voy a retroceder. Esta es la Luisiana, que adquieren este territorio, y también la Florida en 1819, a partir de los españoles, que estaban con bastantes problemas internos, como comprenderán, porque estaban luego de todas las independencias latinoamericanas. Entonces no tenían fuerzas para pelear por este territorio, que no estaba ni muy organizado, ni les interesaba mucho, ni sabían muy bien qué había. Entonces, se la venden, y más bien se la ceden por medio, después del pago de ciertos tratados y ciertas indemnizaciones, se la venden a los estadounidenses, y a principios del siglo XIX la habían comprado a Napoleón, la Luisiana, porque Napoleón se los ofreció, y Napoleón estaba muy interesado en sumar dinero a las arcas fiscales francesas, porque estaba con sus guerras europeas. Así entonces aumentó el territorio estadounidense, y el tema que va a estar presente va a ser siempre, no voy a ahondar en exceso aquí porque si no podría estar varias semanas hablando de esto, estos nuevos territorios que se van a ir poblando y que cuando tienen cierta cantidad de habitantes se pueden ir convirtiendo en estados, es si esos estados son libres o esclavistas. ¿Ya? Aquí esto es un buen ejemplo de cómo va avanzando el territorio y cómo va avanzando el poblamiento, porque esto es un mapa de la densidad poblacional en este periodo. ¿Por qué me importa explicarles esto? Porque al final, si ustedes se fijan, el porcentaje de votaciones en la actualidad, o sea, y de los electores, se distribuye de forma bastante particular a lo largo de todo el país, y los demócratas tienen una fuerza importante en Nueva Inglaterra, pero hay un territorio también que es más tradicional y más conservador, que es el centro de Estados Unidos, ¿ya? Y que también, aunque tengan menos población, es más amplio. Lo que también aquí es muy importante, que les quería comentar, es el tema de la diferencia de la composición social y los orígenes de la gente que vive de distintos lugares. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos tenía un territorio muy amplio, tenía
tenía poca mano de obra y gran necesidad de gente que fuera a trabajar a Estados Unidos, y gran territorio, porque cada vez iba aumentando más, Estados Unidos fue una buena oportunidad para muchos europeos y también asiáticos para ir a trabajar ahí. Lo que también va a provocar que el día de hoy también Estados Unidos tenga una composición eh, de culturas, de razas, una composición social bastante diversa. Nuevamente nos damos cuenta entonces de que cuando comparamos un Nueva York con tal vez un Dakota del Norte tenemos grandes diferencias. Este mapa a mí me gusta mucho porque nos demuestra, por ejemplo, la influencia de los alemanes. Si se fijan, es este color celeste, que están muy presentes en gran parte de Estados Unidos, porque la inmigración a Estados Unidos durante el siglo XIX fue muy, muy importante. La gente, muchos europeos consideraron que era una muy buena oportunidad viajar a Estados Unidos para tener mejores oportunidades en un territorio, en Europa, donde la revolución industrial no había permitido, o había limitado la cantidad de puestos de trabajo que se estaban dando en Europa, y era una buena oportunidad para encontrar tierra, o sea, una tierra para tener un hogar, una casa, y también de emprender, de crecer, de llegar a hacer lo que ellos querían. Esta idea se basa a su vez, y va a estar muy de la mano en de inmigración, poblamiento y crecimiento del territorio, con la idea del destino manifiesto. El destino manifiesto es un concepto que aparece en 1845 escrito por un editor, John Lewis O'Sullivan, en una revista que llamaba Democratic Review en Nueva York, que planteaba lo siguiente, cito: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Aquí se mezclan varias cosas. Por una parte, la idea religiosa de como una obligación, este es el destino de los norteamericanos de expandir su forma de hacer sociedad. ¿Y por qué además, qué otro aspecto se suma que es muy importante? No podemos olvidar que los primeros que implementaron todas las ideas de la ilustración en una democracia, o en un sistema más bien, no en un sistema republicano, porque democracia se podría decir que se demora un poco más, un sistema republicano, una república, van a ser los estadounidenses. Entonces ellos sí se sienten especiales en este periodo, en particular y hasta el día de hoy, porque fueron los primeros en ponerlo en práctica. Nosotros los latinoamericanos seguimos en ese camino, y después y también los europeos en distintas etapas. Pero ellos sí fueron los primeros que estas ideas ilustradas francesas que estaban en los libros, estaban en discursos, pero no estaban puestos en la realidad, fueron los que pusieron en marcha. Y también, si se fijan en este cuadro, que es muy ilustrador de lo que esto significa, de la idea de el progreso en conjunto con este destino manifiesto, es esta como obligación de llevar la civilización, ¿ya? Esa es esta imagen que ustedes ven ahí en el centro, la civilización a estos lugares más oscuros. Se fijan al lado izquierdo del cuadro que ustedes ven, está oscuro, hay tormenta, hay oscuridad, no hay conocimiento. En cambio ella lleva la electricidad, lleva el ferrocarril, lleva la agricultura, lleva el conocimiento. Esta idea, muy propia del siglo XIX, si ustedes se fijan, no es tan extraña ni tan ajena a lo que conocemos, o lo que de repente decimos de ¿por qué Estados Unidos de repente está en algunas cosas que no me calza? ¿Por qué se mete tal vez, cuando la típica frase, o por qué entra a conflictos que de repente no es llamado? Porque en el fondo, tal vez en la inconsciente más profunda, tal vez no tan profunda, está también esta idea
más bien está como en su imaginario colectivo, de esta idea del destino manifiesto de entregarle al resto las herramientas para llevarlas al mundo civilizado. ¿Ya? Obviamente que en la actualidad se ha transformado y ha evolucionado, y hay personas que dicen que esto ya no existe, pero está muy por abajo de la política estadounidense, sigue apareciendo. La inmigración siempre, de todas maneras, se mantiene como una oportunidad para muchos extranjeros que llegan a Estados Unidos, especialmente irlandeses, alemanes, escandinavos, chinos, y también británicos, italianos, pero también van a provocar ciertas dificultades, roces y problemas, porque los inmigrantes van a considerar, o sea, más bien, parte de los estadounidenses va a provocarse con un roce con ellos, debido a las dificultades que van a provocar de cómo los insertaban en esta sociedad. ¿Ya? A pesar de que Estados Unidos, no podemos olvidar, y es evidente que se ha formado por inmigrantes, en el fondo casi toda América, se ha formado por inmigrantes, y por la inserción de estos inmigrantes, el roce entre tal vez la sociedad que ya se había instalado y los nuevos inmigrantes van a ser muy difíciles, y va a implicar ciertas dificultades, y porque van a exigir también los mismos derechos que el resto de los ciudadanos estadounidenses. Esta caricatura para mí es muy interesante, porque está el tío Sam, si se fijan ahí, como no queriendo escuchar las exigencias de este irlandés, y las miradas bastante como negativas de los británicos y el resto que están viviendo en difíciles circunstancias, a pesar de las oportunidades que se les habían dicho que iban a acceder. De nuevo, es un tema que, a pesar de que la inmigración ha sido constante, y la inmigración simplemente ha cambiado de protagonista, sigue muy presente. Casi por los mismos factores. ¿Cuál es el rol de los inmigrantes en la política? ¿Tienen las mismas oportunidades? ¿Cómo manejamos estos nuevos grupos que entran? No podemos olvidar que en 1920 se delimitaron la cantidad de inmigrantes que entraban a Estados Unidos. Después en 1960 se eliminaron estas trabas, pero se mantuvieron ahora los conflictos con los centroamericanos y mexicanos, por cuántos entran a este nuevo territorio buscando nuevas oportunidades y mejores oportunidades. El último punto, el tercer punto, el que yo quería comentarles el día de hoy, es el tema de Estados Unidos respecto a sus relaciones exteriores. Estados Unidos durante gran parte del siglo XIX se había mantenido en un estilo político de hacer política exterior bastante aislacionista. Quería evitar introducirse o participar demasiado en el mundo, en la política exterior, aunque de todas maneras en 1823 el presidente Monroe proclamó una política bastante unilateral, haciendo su conocido discurso, que después va a convertirse en la doctrina Monroe, en la que le decía un poco a los europeos como no entre al territorio americano, porque no es parte de su esfera. Aquí hay repúblicas, ya no hay monarquías, estamos en otra dimensión, entonces no entren aquí. De todas maneras, va a ser a final del siglo XIX cuando Estados Unidos va a empezar a mirar hacia fuera de este territorio lógico, entre la costa este y oeste. Primero con Alaska en 1867, cuando la compraron y pensaron como, esto es una locura de Seward, el ministro de Relaciones Exteriores, en ese minuto. Y después vamos a tener Hawái en 1893, cuando van a ingresar esos territorios, y van a adquirirlos después de un conflicto con la reina de ese momento. Y posteriormente, en 1898, Estados Unidos se va a enfrentar por Cuba,
como en colaboración con los cubanos independentistas, se va a enfrentar contra España para darle finalmente la independencia de la isla de Cuba por sobre los españoles. ¿Qué es este cambio? Desde ese minuto, desde un momento de gran aislacionismo, de no querer casi ver al mundo europeo, a una participación cada vez más activa, y luego de la crisis con España, quedar con cierta injerencia en Cuba y en Filipinas, ahora cambia la actitud de Estados Unidos, pero no va a verse transformada por completo hasta después de la Primera Guerra Mundial, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la participación de Estados Unidos en el mundo va a ser ya evidente. No quiero demorarme más del tiempo que tenemos estipulado para el día de hoy, pero el último tema, que es un tema bastante complejo, largo, para incluso reducirlo en este panel, es el tema de la igualdad. Si ustedes se recuerdan, cuando partí esta pequeña exposición, se acordarán que hablamos que los primeros africanos que llegaron como esclavos, llegaron alrededor de 1600, y no van a dejar de llegar durante todo el periodo colonial, hasta que al principio del siglo XIX se determinó el fin de la importación de esclavos, pero los esclavos, los que seguían estando en Estados Unidos, seguían siendo esclavos. El crecimiento del territorio implicó también serias dificultades de si los nuevos territorios eran libres o esclavistas, lo que va a terminar en 1860 con la elección de Abraham Lincoln y una guerra civil por el tema de si estos afroamericanos tenían que seguir siendo esclavos o podían ser libres cuando estaban delimitado el territorio en el que tenían que seguir. ¿Cuál era el problema para estos dueños de esclavos? Era que, aunque suene muy poco un poco políticamente correcto decir, bastante incorrecto decirlo, finalmente para ellos era un tractor, ellos habían invertido en esta mano de obra, y ahora se le iban a quitar. Entonces, iban a dejar, y ahora tenían que además pagarle esta mano de obra. Eso para ellos era su lógica, ¿ya? Ahora, después por eso terminan yendo a una guerra, ¿ya? Terminan yendo a una guerra, pierden la guerra, y los esclavos pasan a ser libres, pero en el sur el estilo de vida no cambió mucho. Sí se les dio la libertad, incluso del derecho a voto, pero las diferencias en el sur estadounidense se van a mantener. Van a lograr hacer que perduren estas diferencias, tal como en estas imágenes que aparecen aquí. Estas diferencias de los restaurantes, los buses, las salas de espera, o las fuentes de agua, y los colegios. Ese era un punto muy importante. Los colegios tenían que ser diferentes y separados. Eso va a hacer finalmente que se provoque, va a mantenerse durante un siglo. Piensen que terminó la Guerra Civil en 1865, y hasta 1960 van a mantenerse estas dificultades. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo roces con estos afroamericanos que habían peleado en la Segunda Guerra, y que habían mantenido siempre esta diferencia con el resto de sus compañeros, y van a terminar provocando ciertos resquemores que van a reventar finalmente esta burbuja que se estaba con Rosa Parks, cuando esta costurera iba en este bus en Alabama, y le piden que se vaya a sentar al sector de los afroamericanos, en la parte de atrás del bus, y ella dice que no, que ella estaba muy cansada y que no tenía porque venía un blanco. Eso va a provocar un gran boicot a los buses, a los restaurantes, y grandes marchas que van a terminar finalmente con Martin Luther King haciendo estas grandes marchas en Washington para lograr finalmente buscando la igualdad de los afroamericanos. ¿Qué vemos hoy? Estamos en 2020 y todavía esto sigue vivo, presente, activo, con el problema aún no terminado, y lo vemos claramente por el problema,
toda la revuelta que provocó el asesinato de George Floyd. Entonces, todos estos problemas, si se fijan, que yo retrocedí casi 4 o incluso 5 siglos, siguen presentes en la actualidad del Estados Unidos de hoy. Le dejo entonces la palabra ahora a Francisco, para que baje a la actualidad todos los datos que les entregué en esta intensa pero y corta clase de historia de Estados Unidos. Muchas gracias. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Isidora, por Muchas gracias, Isidora. esta gran introducción que nos diste, breve, sobre la historia de Estados Unidos y cómo el contexto actual se sigue de alguna forma repitiendo. Bueno, quiero invitar a Francisco, como dije, él es profesor y académico de la Universidad de los Andes, es doctor y magíster en estudios latinoamericanos, con foco en la política de la Universidad de Salamanca, en España. Tiene un diplomado en Defensa y Seguridad por la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos, si no me equivoco, ¿es el nombre, Francisco? Sí, National Defense, claro que sí. Y periodista de la Universidad de los Andes. Además, también ha sido columnista en algunos medios de comunicación. Así que, Francisco, sin más, te dejo para que nos lleve al contexto actual de la introducción de Isidora. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Bueno, se ve la pantalla que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isidora, por tu completísimo y muy interesante desarrollo, ¿no es cierto?, de los aspectos históricos y culturales de Estados Unidos. También muchas gracias a ti, Oscar, por esta invitación de esta tarde para hablar, ¿no es cierto?, de este gran evento que faltan tan pocos días, que son las próximas elecciones en Estados Unidos, que será, ¿no es cierto?, este próximo martes 3 de noviembre. Cuando pensé, ¿no es cierto?, acerca de algunas claves, por supuesto que tenemos 25 minutos para poder desarrollar cuáles son las claves para las elecciones de Estados Unidos, y por supuesto que hablaremos de alguna y que eran muchísimas en el tintero. Creo que, y considero interesante, ¿no es cierto?, en aras de que quedan tan pocos días, es comprender y partir comprendiendo muy brevemente acerca de cómo se elige presidente en Estados Unidos. En este sentido, si bien tanto Estados Unidos como Chile o el resto de los países latinoamericanos tienen regímenes presidencialistas, en Estados Unidos el presidente y el vicepresidente se eligen de manera indirecta. Se eligen, ¿no es cierto?, a través de un colegio electoral que tiene 538 electores. Si ustedes se fijan bien en el mapa, que están viendo el mapa de Estados Unidos, que están viendo ahora en pantalla, cada estado de Estados Unidos tiene un número de electores. Por lo cual, cada candidato que obtiene la mayoría se lleva todos esos electores. Es decir, por ejemplo, si Biden o Trump gana el próximo martes en Florida, por ejemplo, bueno, lo más probable es que va a ganar Biden en Florida, o sea, perdón, en California, Biden, ¿no es cierto?, se lleva todos esos 55 votos, esos 55 electores de California. Es decir, el que gana se lo lleva todo. Esto ha provocado, ¿no es cierto?, que muchas veces ha sucedido, o sea, en el último tiempo ha sucedido, que no necesariamente el candidato que saca mayor cantidad de votos populares es el que sale presidente de Estados Unidos, porque quizás ganó el sufragio popular, pero no ganó la suficiente cantidad de electores para ser presidente de Estados Unidos. En los últimos tiempos tenemos dos casos muy emblemáticos, que es el del propio Trump, ¿no es cierto?, el año 2016 con Hillary Clinton. Hillary Clinton sacó mayor cantidad de sufragios, pero Trump obtuvo ganó mayor cantidad de estados y mayor cantidad de electores, lo cual lo terminó haciendo presidente de Estados Unidos. El otro caso bastante emblemático son las elecciones del 2000, donde se presentó George Bush hijo contra Al Gore, y George Bush hijo, ¿no es cierto?, si bien obtuvo menos votos que Al Gore, ganó los estados claves, ¿no es cierto?, que le permitieron
obtener la mayor cantidad de electores y así ser presidente de Estados Unidos. El número mágico, por eso, el número mágico de las elecciones en Estados Unidos es el 270. El candidato que obtiene 270 electores es el que gana las elecciones, por lo cual siempre en Estados Unidos es el símbolo de ese número 270. El candidato que obtiene así los 270 electores es el que gana. Solo como bajada nomás, ¿no es cierto?, como pie de página, solamente 2 estados en Estados Unidos no tienen este sistema del que gana se lo lleva todo, que son Maine y Nebraska, donde ahí se reparten la cantidad de electores de manera proporcional a la cantidad de votos. Este otro mapa que estoy mostrando también es muy importante pensando en las elecciones de este martes. ¿Y por qué? Porque lo que estamos viendo son los estados péndulo o los estados bisagra. ¿Qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos lo que pasa es que hay estados que son clásicamente republicanos y estados que son clásicamente demócratas. Por ejemplo, California y Nueva York son clásicamente estados demócratas. Los demócratas siempre ganan en California y Nueva York, por ejemplo. Mientras que los republicanos siempre ganan, por ejemplo, en Texas o Alabama. Sin embargo, los estados que ustedes están viendo en pantalla son los denominados estados bisagra, donde no necesariamente ganan siempre los demócratas o no necesariamente siempre ganan los republicanos. Por lo cual, estos estados se terminan siendo los estados claves que determinan las elecciones. Por ejemplo, en el año 2016, Trump sale electo gracias a que ganó 2 estados péndulos muy importantes, que eran, por ejemplo, Ohio y Florida, por ejemplo. En este sentido, los estados péndulos son las claves de las elecciones en Estados Unidos. Y generalmente los candidatos son los que gastan más dinero y más esfuerzos en estos estados, porque los otros estados ya los tienen o ya saben que son de su color político. Sin embargo, son estos estados, ¿no es cierto? Y en este sistema de que gana se lo lleva todo, por lo cual da lo mismo perder en Florida por poquitos o hartos votos, porque el que gana se lo lleva todo, es que los candidatos hacen muchos esfuerzos por ganar, especialmente estos estados que son conocidos como los estados péndulos o de los estados bisagra. ¿Qué ha ido pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos ha ido pasando que han ido aumentando los estados péndulos o los estados bisagra, dado a que ¿no es cierto?, han ido cambiando la demografía, han aumentado, ¿no es cierto?, la migración, ha habido crisis económica, por lo cual hay estados que han ido cambiando sus colores o ya no están seguros si van a ser necesariamente republicanos o demócratas. Por ejemplo, en el año 2008, Obama ganó en un estado como Virginia, que era clásicamente republicano. Esto es muy importante, creo, teniéndolo en consideración para las elecciones, ¿no es cierto?, presidenciales de este martes. Por lo cual, fijarse, yo lo invito, ¿no es cierto?, a la audiencia que nos está escuchando hoy, a fijarse en los estados bisagra, Arizona, Wisconsin, Iowa, Ohio, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Florida, porque ahí está la clave de las elecciones. Dependiendo si esos estados son republicanos o demócratas, se va a definir las elecciones, porque el resto de los estados ya están relativamente definidos si serán demócratas o republicanos. He querido partir esta charla no por Trump, sino por su contrincante, que es John Biden, ¿vale? Después nos dejaremos caer con Trump, pero partamos con John Biden, que ¿qué podemos decir de John Biden así brevemente? Cosas de su biografía que parecen interesantes. Bueno, primera cosa, John Biden tiene 77 años. En este sentido, podría transformarse en el presidente más viejo, o uno de los presidentes más viejos de mayor edad
de la historia de Estados Unidos. Biden tiene un largo recorrido político. Piensen que fue senador por Delaware desde el año 1972 hasta el año 2008. Es decir, del año 72 al 2008, que Biden fue senador por Delaware. Asimismo, en el año 2008, Biden deja la senaturía y se transforma para ser vicepresidente durante sus 2 periodos del gobierno de Barack Obama. Biden intentó en 2 ocasiones en postular como presidente por los demócratas en su vida, el año 98 y el año 2008, y en ambas fue derrotado. Y el año 2008, cuando es derrotado por Barack Obama lo incluye en su fórmula como vicepresidente. En este sentido, también un dato que es también interesante, Biden es uno de los senadores más jóvenes elegidos en la historia de Estados Unidos, fue elegido en el año 72 y era muy joven, y si llega a ser presidente, tendría el otro récord, ¿no es cierto?, que sería uno de los presidentes de mayor edad en asumir la presidencia en Estados Unidos. Otra cosa que puede ser interesante respecto a la biografía de Biden, que vale también la pena mencionarlo, es que Biden tiene una biografía que tiene bastantes dramas, o algunos dramas familiares bastante importantes, que han sido puestos de relieve en su campaña. Biden, en el año 72, a los pocos meses de ser elegido senador por Delaware, su mujer, ¿no es cierto?, tiene un grave accidente de tránsito, cuando de hecho iba a comprar un árbol de Navidad, y tiene un grave accidente de tránsito, donde fallece ella, y fallece su hija, de 13 meses de edad, mientras que sus otros 2 hijos, ¿no es cierto?, sobreviven, pero con heridas más leves. En este sentido, Biden queda muy joven viudo, ¿no es cierto?, en este dramático accidente de tránsito, y después se casa años después y tiene otra hija que se llama Ashley, por lo cual Biden tiene como ese drama familiar, al cual se suma que el año 2015 su hijo mayor, dijo que también había sobrevivido, ¿no es cierto?, al accidente de tránsito del año 72, muere de un cáncer cerebral. Por lo cual Biden ha tenido bastantes dramas personales en su vida. Creo que hay que manejar estos 2 personajes respecto a la figura de Biden, respecto a las elecciones que vienen. Uno, su hijo Hunter Biden, ¿no es cierto?, este hijo que es el único hijo hombre que le sobrevive. Hunter ha tenido bastantes polémicas. Una, primero, porque fue expulsado de la reserva militar, ¿no es cierto?, por consumo de drogas, lo cual en Estados Unidos es algo mirado muy mal, ¿no es cierto?, y considerado como un desprestigio, muy fuerte, por supuesto, un desprestigio, y que deshonra la figura de Biden. Y lo otro, ¿no es cierto?, es que este hijo de Biden, Hunter, tenía negocios en Ucrania, y del cual, ¿no es cierto?, Trump sospechaba que tenía lazos con la corrupción, y estos negocios que tenía Biden en Ucrania, Trump comienza a presionar al gobierno de Ucrania para que sean investigados. Lo que termina, ¿no es cierto?, en una suerte de impeachment contra Trump, ¿no es cierto?, por haber presionado de manera ilegítima al gobierno de Ucrania para que investigara los negocios del hijo de Biden en Ucrania. Impeachment, ¿no es cierto?, del cual Trump salió después libre. Y por otra parte, otra figura interesante en la candidatura de Biden es Kamala Harris, ¿no es cierto? Kamala Harris es la vicepresidente, en la fórmula, es la vicepresidente de Biden, la cual fue fiscal por California, y el año 2008, ¿no es cierto?, el año 2016, Kamala Harris, ¿no es cierto?, ingresa al Senado, transformándose en la primera mujer afroamericana y de tendencia y también de origen asiático en llegar al Senado en Estados Unidos. En ese sentido, Kamala Harris es bastante liberal, ¿no es cierto?, con un corte progresista bastante fuerte, y sin duda es uno de los símbolos del gobierno o de la fórmula de Biden, ¿no es cierto?, porque mientras Biden
es un candidato de bastante edad, ¿no es cierto? Kamala Harris lo que viene a representar es un poco, son las nuevas tendencias, y simboliza también la migración, ¿no es cierto? También a la población afroamericana, etcétera. Es un símbolo muy importante del gobierno, o sea, de la fórmula de Joe Biden. Sin embargo, y aquí es lo que merece bastante atención, es respecto a Trump, ¿vale? Porque hay que tener también en cuenta que en esto entre Trump y Biden no solamente es una elección entre ellos, sino que también se está poniendo en cuestión la figura de Trump de todos estos años, ¿no es cierto? Esta figura tan polémica de Donald Trump. Y aquí he querido yo resumirles brevemente, primero, cómo y por qué llega Trump el año 2016, algunos aspectos importantes de su gobierno y su reelección o su posible reelección ahora en 2020. Para ir apurando un poco, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué podemos decir de Donald Trump? Bueno, Donald Trump llega el año 2016 a Estados Unidos con su lema hacer a América grande de nuevo, o América, y también América primera. Llega con un discurso de corte relativamente nacionalista, el cual busca, ¿no es cierto?, viene con la hipótesis, ¿no es cierto?, de que Estados Unidos ha ido cayendo en una suerte de decadencia económica, también una decadencia cultural, y lo cual su campaña busca reforzarse, ¿no es cierto?, bajo este lema de volver a ser a Estados Unidos grande otra vez. En este sentido, ¿qué le pasaba al Estados Unidos previo a la llegada de Donald Trump? Bueno, al Estados Unidos previo a la llegada de Donald Trump vivía momentos bastante difíciles económicos, sobre todo en la década del 2000, ¿no es cierto?, con la famosa crisis subprime, ¿no es cierto?, que fue esta crisis crediticia, sobre todo, que afectó a la vivienda en Estados Unidos. Una crisis económica que golpeó fuertemente, ¿no es cierto?, el crecimiento de Estados Unidos, y que si bien comenzó a recuperarse hacia finales del gobierno de Obama, fue una crisis económica sumamente fuerte. Por lo cual Trump lo que hace, ¿no es cierto?, es llegar en los Estados Unidos que había vivido una crisis económica sumamente fuerte, y que por otra parte, ¿no es cierto?, es un Estados Unidos que llevaba, ¿no es cierto?, enfrentando una problemática bastante fuerte respecto a la balanza comercial con China, ¿no es cierto? Lo que busca Trump es que China es el principal socio comercial de Estados Unidos, pero lo que promete Trump es que considera que el comercio con China es injusto porque Estados Unidos importa muchísimo más productos de lo que exporta, o sea, importa mucho más productos chinos de lo que exporta artículos estadounidenses a China. Considera, ¿no es cierto?, que es una relación desigual, y que esta relación comercial con China ha afectado a los empleos de los propios norteamericanos. Que esta relación con China lo que ha producido, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, una crisis en la propia economía, en las propias industrias norteamericanas, ¿no es cierto? Recordemos que China y su mano de obra tan barata, ¿no es cierto?, ha hecho imposible a las industrias norteamericanas poder competir con China, y lo que ha provocado, ¿no es cierto?, es que ha golpeado fuertemente a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, lo que ustedes están viendo, ese mapa que yo les traigo en la parte inferior, en la parte izquierda, ¿no es cierto?, es lo que se llama el cordón del acero. El cordón del acero son una serie de estados, ¿no es cierto?, industriales norteamericanos que se caracterizan, ¿no es cierto?, están pintados con rojo, que se caracterizan por ser los estados industriales estadounidenses, los estados que tienen la industria pesada, los automóviles, la fabricación de automóviles, etc. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque han sido estos estados, ¿no es cierto?, de la industria pesada norteamericana, los que se han visto más afectados, tanto por la crisis subprime del año 2008, y también por la balanza comercial, ¿no es cierto?, deficitaria con China. ¿Y por qué?
si ustedes se fijan en este gráfico, estos gráficos son bastante decidores. Miren, en estos tres lugares, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, ganaron, eran lugares propiamente demócratas. Eran lugares propiamente demócratas. Sin embargo, como ustedes ven en los gráficos de arriba, ¿no es cierto?, en la línea naranja, se ve cómo los empleos respecto a manufactura, es decir, empresas, industria, etcétera, cayeron abruptamente a partir de la crisis del 2008 y les costó mucho recuperarse o nunca volvieron a recuperarse. Estamos hablando de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y así, en los gráficos de abajo, en la línea azul son los resultados en votos de los demócratas y en rojo los resultados de los republicanos. Si ustedes se fijan, estos tres lugares, ¿no es cierto?, estos tres estados eran propiamente demócratas. Sin embargo, la crisis económica termina provocando que el año 2016 estos tres estados se den vuelta y terminen votando republicano. Esto es muy interesante, porque así podemos comprender, por una parte, de por qué Trump gana el año 2016. Y se produce por la crisis económica, ¿no es cierto?, subprime del año 2008 y por la balanza deficitaria con China. Y esto demuestra, y lo que provoca que finalmente estados que eran clásicamente demócratas, para las elecciones del 2016 pasen a ser republicanos. Eso, por un lado, podemos decir, explica la llegada de Trump. Pero hay una segunda parte que explica la llegada de Trump el año 2016 y lo que ha sido su gobierno. Esta imagen que yo les tengo en el PowerPoint, no es una foto al azar, sino que es una foto especialmente elegida, porque muchas veces, ¿no es cierto?, los presidentes de Estados Unidos, en el Salón Oval, eligen un presidente anterior en el cual inspirarse. En este sentido, Trump, cuando asume el año 2016, pone como cuadro, y cuyo presidente en el cual se inspira, pone a un presidente que gobernó Estados Unidos el año 1828, que se llama Andrew Jackson. Ahí está, ¿no es cierto?, el cuadro. Y con ese cuadro, Donald Trump llegó al Salón Oval y lo cuelga. ¿Por qué Donald Trump elige la figura de Andrew Jackson? Es porque Andrew Jackson es considerado un presidente, sus detractores lo consideraban un presidente populista, pero sin embargo sus partidarios lo consideraban como un presidente que gobernó con el pueblo llano, que gobernó no con las élites, sino que gobernó con las masas, ¿no es cierto?, que representaba al bajo Estados Unidos, no a las élites de Washington, sino con el bajo Estados Unidos. Y en este sentido, Trump es lo mismo. Trump, ¿cuál es el discurso de Trump? El discurso de Trump es un discurso el cual apunta es un discurso anti-elite. Ese es el discurso de Donald Trump. Es un discurso anti-elite, el cual, ¿no es cierto?, critica a las élites de las costas, ¿no es cierto?, a las élites de Washington, a las élites de las universidades, a las élites de los medios de comunicación. Es un discurso anti-elite, donde Donald Trump dice representar al estadounidense medio. No, si bien él es parte de la elite, ¿no es cierto?, del establishment, es un empresario, un rico empresario inmobiliario. Sin embargo, Donald Trump lo que dice es presentar al norteamericano medio ante estas élites del mundo progresista, ¿no es cierto? Ese es el Donald Trump. Y ahí apunta su discurso. Y por eso Donald Trump tiene mucho también considerado, tiene algunos elementos populistas muy claros, ¿no es cierto? Como, bueno, este discurso primero anti-elite. Y lo otro, ¿no es cierto?, que Donald Trump no utiliza intermediarios. Donald Trump tiene una relación directa con la masa, ¿vale?
Donald Trump no es un hombre de partido, no es un hombre típicamente republicano, no utiliza las instituciones del Partido Republicano para comunicarse con sus seguidores, sino que Donald Trump descubrió en una herramienta, por ejemplo, como Twitter, ¿no es cierto?, el camino perfecto para saltarse a estos medios de comunicación que él tanto critica y que los considera como parte de la élite, ¿no es cierto?, y que se han olvidado del norteamericano medio, para comunicarse, ¿no es cierto?, para comunicarse con sus seguidores. Y también, ¿no es cierto?, y esto lo hablaba Isidora, ¿no es cierto?, bueno, Isidora que lo había comentado, ¿no es cierto?, de que hay dos Estados Unidos, ¿no es cierto? Al Estados Unidos que le habla Donald Trump no es el Estados Unidos de las costas, que generalmente, bueno, ahí donde ganan los demócratas, sino que le habla al Estados Unidos del interior, al Estados Unidos, ¿no es cierto?, más conservador, el Estados Unidos más religioso, más conservador, más tradicional, ¿vale? En este mapa que yo les estoy mostrando, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que son los estados del centro, los estados, por ejemplo, más religiosos, o son los estados del centro, por ejemplo, los que restringen, por ejemplo, más el aborto, o son los estados del centro, ¿no es cierto?, donde la marihuana ¿no es cierto?, no está legalizada, etc. Donald Trump le habla a esos estados para ganar la elección del año 2016. Es decir, Donald Trump lo que dice es representar a ese norteamericano medio que ha sido olvidado por el Partido Demócrata, que ha sido olvidado por las élites de los medios de comunicación, por Washington, por el mundo de las universidades, por Hollywood, etc. Dice representar a ese norteamericano medio, ¿no es cierto? Y por eso él promete empleo y hacer grande Estados Unidos nuevamente para esos norteamericanos medios que han perdido su empleo, por ejemplo, por la crisis subprime, o por lo cierto, por el balance deficitario con China. Y es por eso también que Donald Trump tiene esa postura también muy interesante que se le critica de antimigración, porque lo que busca Estados Unidos es, ¿no es cierto?, América primero, es una América primero, y esa, ¿no es cierto?, esa idea, por ejemplo, de haber construido un muro, ¿no es cierto?, o de seguir construyendo un muro que separe a México de Estados Unidos, es para evitar, ¿no es cierto?, el ingreso de indocumentados mexicanos a Estados Unidos, pero es como simbólico también, mucho simbólico, porque lo que busca, ¿no es cierto?, es esta idea de los americanos primero, Estados Unidos primero. Esta es un poco la idea. Bueno, respecto al gobierno, ya para ir a las últimas láminas, ¿no es cierto?, y para pasar a las preguntas, pero un poco, para ir es muy interesante que hablemos un poco del gobierno propiamente de Donald Trump. En este sentido, en cifras económicas, lo que podemos decir que el gobierno de Trump, ¿no es cierto?, del 2016 al 2019, podemos decir que es relativamente exitoso en varios aspectos, ¿no es cierto? Con Donald Trump baja la tasa de desocupación, ¿no es cierto?, respecto al gobierno de Obama. Con Donald Trump, ¿no es cierto?, el crecimiento económico se mantiene en niveles similares al de Obama, e incluso el año 2018 crece a un 2,9%, e incluso, ¿no es cierto?, el índice de confianza del consumidor aumenta, por lo cual Donald Trump, hasta el año 2019, antes de la pandemia, tiene resultados económicos, son muchos más que estos, bastante positivos, no espectaculares, pero bastante positivos, y eran esos resultados económicos en los cuales Donald Trump basaba su confianza de la reelección. Asimismo, un tema que es muy importante, ¿no es cierto?, en Estados Unidos es la política exterior, y en política exterior también Donald Trump se había notado logros importantes, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, el acercamiento histórico, un presidente de Estados Unidos se daba la mano, ¿no es cierto?, con el líder, con el dictador, ¿no es cierto?, de Corea del Norte, Kim Jong, lograba darse la mano, cosa que no había ni hecho ningún presidente anterior de Estados Unidos. Logra darse la mano y lograr, ¿no es cierto?, que sus pruebas nucleares por lo menos se pausen, y lo que busca ahora es ya llegar a un acuerdo para que dejen las armas nucleares Corea del Norte. Tiene un logro espectacular en materia internacional Donald Trump.
Asimismo, Donald Trump muestra, ¿no es cierto?, esta idea de América primera, por ejemplo, a todos los avances que había tenido Barack Obama respecto al gobierno de Cuba, ¿no es cierto?, respecto a la dictadura de Cuba, Donald Trump los cancela y enfría totalmente las relaciones con Cuba. Esto para ganarse también el voto de los inmigrantes cubanos de Florida también, demostrando una actitud dura y enérgica, ¿no es cierto?, respecto a Cuba y no la que era considerado por algunos sectores norteamericanos más blanda de Obama. O asimismo también Donald Trump respecto a la OTAN, ¿no es cierto?, donde Donald Trump presiona a la OTAN en Europa para que la OTAN también ponga dinero para ayudar, ¿no es cierto?, a la defensa militar, y no sea solamente Estados Unidos el que financie a la OTAN. Es decir, Donald Trump lleva esta idea de América primero también al plano internacional, tanto en Cuba, bueno, también con Venezuela, con Maduro, ¿no es cierto?, y la postura enérgica que ha tenido respecto al gobierno de Maduro, lleva también esta postura, como les decía, con la OTAN, y por otro lado, ha logrado acuerdos muy positivos, por ejemplo, en Corea del Norte. Esto le valió a Donald Trump, ya terminando, ¿no es cierto?, le valió que el año 2018, si bien perdió la Cámara de Representantes, y hoy día la Cámara de Representantes es demócrata, Donald Trump logró mantener el Senado, dejando así mayoría republicana. Sin embargo, y para concluir, ¿por qué estas elecciones son tan importantes? Porque este año 2020 lo cambia todo para Donald Trump. Y en este sentido, esto hace en muchos casos que Donald Trump esté marcando bajo en las encuestas respecto a Biden. ¿Y por qué? Porque este año 2020, primera cosa, tenemos la pandemia. La pandemia lo que ha provocado, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos haya 8 millones de contagiados, casi 256.000 muertos por coronavirus, y lo que ha provocado también, ¿no es cierto?, que haya más de 15 millones de desempleados producto de la pandemia. Si bien en las últimas semanas ha habido signos de una recuperación económica importante de Estados Unidos, la gran duda es si esta recuperación económica importante que ha tenido en las últimas semanas Estados Unidos le servirá a Donald Trump para poder reelegirse, porque realmente la pandemia ha sido un golpe muy duro a esta economía, a la economía norteamericana, y a esta economía, ¿no es cierto?, que lleva en relativamente buenos pasos, con Trump le ha pegado bastante duro. Y el otro gran evento, ¿no es cierto?, es sin duda lo que ocurre en mayo, ¿no es cierto?, que es la muerte de George Floyd, ¿no es cierto?, a manos de violencia y brutalidad policial, lo cual provoca, ¿no es cierto?, George Floyd, este afroamericano, que termina, ¿no es cierto?, bueno, hasta los videos, yo creo que ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, donde este policía le aplasta el cuello con el pie, termina, ¿no es cierto?, en grandes protestas en Estados Unidos, y se crea el movimiento Black Lives Matter, lo cual, sin duda, ¿no es cierto?, es también se ha transformado en un símbolo, y recuerda, ¿no es cierto?, un símbolo de contra, en cierta medida, del gobierno de Trump, al cual muchas veces se le acusa, ¿no es cierto?, por ejemplo, el propio muro que hace con los mexicanos, de tener medidas, ¿no es cierto?, que no son precisamente pro-raciales. Creo que por eso, ¿no es cierto?, bueno, estos fueron, finalmente, hasta la última lámina, estos fueron los resultados de la elección del año 2016 entre Trump y Hillary Clinton, y esto es importante decirlo. Si en el año 2016 no hay que confiarse, ¿no es cierto?, si bien las encuestas señalan que Biden va ganando, el año 2016 también muchas encuestas señalaban que Hillary Clinton iba ganando. Pero sin embargo, grande fue la sorpresa cuando Donald Trump triunfa. Porque vuelvo a repetir lo que dije al comienzo de la charla, ¿no es cierto?, no olvidarse que el sistema por el cual se elige Estados Unidos es distinto, ¿no es cierto?, y lo que importa son ganar los estados. Estos fueron en rojo, están los estados que ganó Donald Trump el año 2016, y podemos ver, ¿no es cierto?, ahí está el que le mencionaba yo, que Donald Trump ganó en estados, ¿no es cierto?, que fueron muy afectados por la crisis subprime y por el déficit comercial. Por lo cual hay que fijarse sobre todo en los estados péndulos, y ahí podemos tener una idea de quién podrá ser o no el próximo presidente de Estados Unidos. Bueno, eso sería un poco a grandes rasgos lo que yo quería, algunas ideas que podríamos tener en cuenta
para estas próximas elecciones, ¿no es cierto?, este próximo martes. Eso, Oscar. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y poniendo en actualidad los temas que había hablado Isidora. Invito también a Isidora, ahí está, para las Acá preguntas. estoy. Voy a leerle una pregunta. Yo creo que el que la quiera contestar está libre de poder hacerlo, que Vicente Guzmán pregunta, siendo que siempre se habla mucho de las fake news, de las noticias falsas, de un lado y de otro, ¿qué medio de prensa es confiable o más neutral para informarse de la elección estadounidense? Yo creo, por lo menos, yo creo que Francisco sabe más que yo de todas maneras, pero por lo menos que yo creo que, y como lo que hago yo como historiadora, y lo que recomiendo a mis alumnos siempre es, más que determinar una fuente que sea neutral, objetiva, es identificar cuál es la línea de la prensa que estás leyendo. Si tú vas a leer el New York Times, identifica cuál es la línea de ese diario, o si vas a ver Fox News, tú ya tienes claro que Fox News en general se alinea más con el presidente Trump o con los republicanos. Entonces, yo creo que más que identificar algo objetivo, que es más difícil, especialmente en la prensa norteamericana, que es muy marcada, yo lo haría de esta forma. Francisco, ¿qué opinas tú? Yo, bueno, concuerdo plenamente contigo, Isidora, ¿no es cierto? Es importante señalar que los medios de comunicación estadounidenses tienen una diferencia con los medios de comunicación chilenos. Porque, bueno, acá en Chile, obviamente nosotros sabemos las tendencias políticas de cada medio, las sabemos, pero los medios de comunicación nunca las reconocen en sus editoriales. Eso, lo O sea, nunca suponemos al menos. ¿Ah? Claro. Lo suponemos, no sé. De memoria que el mercurio es una tendencia, o el declive es otra tendencia, lo sabemos, pero pareciera que es como un secreto. En cambio, en Estados Unidos, los medios de comunicación sí dicen en sus editoriales y tienen una postura. Dicen, mira, nosotros votamos por Biden, o nosotros somos pro-Trump. Bueno, entonces, en ese sentido, los medios de comunicación norteamericanos tienen esa como ventaja, ¿no es cierto? Que por un lado ellos reconocen, sus editoriales son muy marcadas políticamente, pero ellos, entre comillas, obviamente hay una tendencia, sus noticias tratan de ser más neutrales o ser más informativas. Eso es muy importante. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los medios de comunicación en Estados Unidos son contrarios a Trump. Dicho por ellos, por si acaso, no es que uno lo esté sacando por conclusiones, sino que dicho por ellos, ¿no es cierto? En su línea editorial son contrarios a Trump. No por eso van a mentir sobre Trump. Pero sin embargo, tienen una postura. El New York Times es un diario, ¿no es cierto?, que no es pro-Trump, declarado por el propio periódico, ¿no es cierto? Incluso el propio periódico tuvo una polémica hace un par de meses atrás, ¿no es cierto?, porque hubo un columnista que fue considerado, no, si bien no pro-Trump, ¿no es cierto?, pero un columnista que no era propio de la línea del periódico, más liberal y progresista, y tuvo una polémica por eso. Eso es muy importante, creo que tener en cuenta. Y creo que, bueno, en el caso de Estados Unidos, bueno, leer la mayor cantidad de diarios posibles para hacerse una idea. Y tener en cuenta que las fake news no solamente vienen de los periódicos, sino que vienen también de las redes sociales. También. Creo que por ahí también va. Mira, nos llega otra pregunta que le envían al WhatsApp. ¿Sí? Ignacia González me pregunta que los sindicatos tuvieron una importancia relevante en las elecciones quizás anteriores, o sea, muchos años atrás, por una década del 70 quizás o del 60, y ¿qué rol están cumpliendo hoy día los sindicatos, de alguna forma en Estados Unidos, para que puedan volcar una elección? ¿Contesto yo? ¿Sí? Sí, es que estaba retrocediendo más que en el tiempo, entonces me iba a alargar, no te convenía. No, o sea, bueno, sí, lo que yo creo es que lo que le ha pasado es que el Partido Demócrata, que era el clásico, lo que ha pasado un poco en Estados Unidos ha sido lo que ha sucedido la identity politics. Lo que ha pasado con la identity politics es que el Partido Demócrata, que era el clásico partido de los sindicatos, ¿no es cierto? Una de las críticas que ha sufrido el Partido Demócrata en los últimos años, no me refiero a un par, sino hace varios años, es que el Partido Demócrata se ha ido alejando de los sindicatos, que era un poco su fuerte, ¿no es cierto? Se ha ido alejando de los sindicatos, y la crítica, ¿no es cierto?, que la toma Trump, es que el Partido Demócrata se ha dedicado un poco a las identity politics, ¿no es cierto?,
a dedicarse, ¿no es cierto?, no sé, a temas de minorías sexuales, minorías raciales, etcétera, el Partido Demócrata se ha ido alejando de los sindicatos tomando otros temas, o el tema de la ecología, etcétera, temas de minorías, y ha dejado los sindicatos. Y ahí está la jugada maestra de Trump, que su discurso va, si bien no a los sindicatos propiamente tal, pero va a ese mundo obrero, ¿no es cierto?, blanco, de clase media norteamericana. Yo creo que por ahí. Yo quiero engancharme de eso, porque de algo que tú comentaste de Andrew Jackson. Quería agregarte un poco sobre un poco de datos de Andrew Jackson, porque Andrew Jackson tiene una historia bien particular. Él, antes de ser presidente, a él se le encargó que defendiera, o sea, más bien que pusiera orden en el límite hacia la Florida, que era todavía, estaba en manos españolas, y no siguió mucho las órdenes, hizo las cosas como él quería, y se metió en la Florida, y tiene unos cuentos bastante macabros de cosas que hizo sin permiso del presidente Monroe de ese minuto, y como que en el fondo, y también el otro punto que hizo fue que también se dedicó a delimitar, y más bien es el que firmó el acta de la Indian Removal Act, que es la que al final hace que los indígenas que vivían en ciertos sectores de la costa este se tuvieran que trasladar hacia el interior de Estados Unidos. ¿Qué es lo qué señal me da respecto a lo que tú dices de Trump? Es que Trump defiende al norteamericano, al estadounidense común, como a ese blanco común, la mayoría. Estos, en la historia norteamericana, y en ese minuto, eran como una excepción. Y es lo mismo que está haciendo los demócratas. Se fueron como tal vez como a los grupos más minorías, pero la gran mayoría del estadounidense, el común y corriente, concuerda más con lo que plantea, o sea, más es como defendido, o más bien Trump quiere defender a esa gran mayoría de blancos. Se coincide también con de esa idea de Andrew Jackson, que es bien interesante. Y también me quería colgar de otro tema, que era el tema de la religión. El tema de la religión, o sea, hay un tema muy importante a considerar, que durante el siglo XIX, en la primera mitad, se da el segundo gran despertar, que al final es como una vuelta atrás, y más bien un resurgimiento, más bien un surgimiento de nuevas tendencias religiosas, nuevos credos religiosos, los baptistas, los mormones, que tienen gran éxito, que hacen como que más democratizan la religión, ya no es una religión de élites. Entonces, por eso ahora la religión en Estados Unidos es de todos, y este blanco común, el blanco común de Estados Unidos, de la América profunda, se siente representado por Trump, que de repente uno creería que es ajeno, pero lo consideran como alguien que lleva el poder al pueblo, lo baja. Lo mismo que el tema de la religión, está bajada a tierra de la religión, ya no es algo lejos de la élite, sino que es propio de cada uno. Muchas gracias. Desde Facebook, Julieta Ogaz nos pregunta: ¿creen que los demócratas amplíen los miembros de la Corte Suprema? ¿Qué pasaría si intervienen en esta importante institución, si llegan al poder? Bueno, es un gran tema, ¿no es cierto? La Corte Suprema es un gran tema, y claro, ¿no es cierto? La Corte Suprema ha hecho noticia en los últimos días, ¿no es cierto?, por la jueza Barrett, ¿no es cierto? Esta jueza que es considerada como conservadora, ¿no es cierto?, una jueza católica, que, claro, llega a la Corte Suprema, y que, claro, están cambiando los pesos, ¿no es cierto?, y las tendencias de la Corte Suprema. El problema de la Corte Suprema, los cargos son vitalicios, es decir, que el elegido juez por la Corte Suprema, ¿no es cierto?, está toda su vida como juez. Y claro, ¿no es cierto?, recordemos que el peso de la Corte Suprema en Estados Unidos es muy, pero muy relevante. Un dato que no es menor, ¿no es cierto?, en temas, por ejemplo, temas como, por ejemplo, el aborto, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos es aprobado a principios de la década de los 70, a partir, ¿no es cierto?, de una sentencia, de una sentencia judicial, ¿no es cierto?, puede puede haber cambios respecto a esa temática, por ejemplo, una temática así bien concreta, respecto a ahora si se logra una mayoría, ¿no es cierto?, de jueces, ¿no es cierto?, contrario o jueces pro vida. Por lo cual, la temática de la Corte Suprema es una temática muy relevante en Estados Unidos, donde, claro, uno a veces piensa en la Corte Suprema como Chile, ¿no es cierto?,
pero sin embargo la Corte Suprema aquí en Estados Unidos tiene un rol incluso de leyes, o sea, de crear leyes, ¿no es cierto? No sé si un abogado me mataría como lo estoy explicando. No, pero delimita finalmente como cada, la Constitución es muy amplia y flexible, las constituciones particulares de cada estado tienen que regirse dentro de este marco, y si hay roces, la que delimita o la que define ese roce entre la Constitución estatal y la Constitución federal es la Corte Suprema. Ahí su importancia, toda discusión, grandes discusiones, desde la esclavitud, los derechos civiles, todo siempre ha terminado en la Corte Suprema, o sea, define lo que es las reglas del Estados Unidos en general. Por eso es muy importante quién queda, y por eso esta decisión de si lo decide Trump o quién decidía era de tanta relevancia. Podríamos cerrar con esta pregunta que nos hace Vicente también, que dice, ¿qué tan importante puede ser en esta elección el rol de los miembros del Partido Republicano que se han marcado de Trump, que se han desmarcado a Trump, debido a las múltiples controversias de un posible triunfo de Biden, para Biden? Es que, claro, lo que pasa es que, bueno, esto es un poco una perspectiva, pero Trump no es el típico republicano, no es el típico militante del Partido Republicano clásico, ¿no es cierto? No sé, o del Tea Party, nada de esas cosas, ¿no es cierto? Trump es otra cosa. Es otra cosa. Está en el Partido Republicano, el miembro del Partido Republicano, etcétera, pero Trump es, ¿no es cierto? Es un, entre comillas, un outsider. No hace una carrera política, no es una carrera política. Me acordaba que hace una semana atrás estaba viendo una película antigua, estaba viendo Mi Pobre Angelito 1 con mi sobrino, y de repente aparece Trump. Se me había olvidado que Trump aparece en Mi Pobre Angelito 1. Bueno, porque Trump no era un político, Trump era un empresario que venía, podríamos decir, como de la farándula, ¿no es cierto? Tiene incluso una estrella en el Paseo de la Fama, es decir, es un outsider, por lo cual, a mi juicio, quizá me puedo equivocar, ¿no es cierto?, de que se estén enmarcando, ¿no?, figuras del Partido Republicano, etcétera. El electorado de Trump, si bien es republicano, por supuesto, pero no va por ahí, no va por ahí. Trump es otro, no es un militante clásico del Partido Republicano. Incluso yo creo que, o sea, más bien, hay personas que no se identifican con el Partido Republicano que votan igual por Trump. O sea, y que antes tal vez no votarían, simplemente no votarían. Al Partido Republicano no le quedó otra que finalmente en estas primarias que hacen los norteamericanos, que son largas, y no le quedó otra que terminar eligiendo a Trump. Se fueron cayendo las opciones y se vieron un poco obligados, y como que llegaron a Trump. No, entonces, es cierto lo que dice Francisco, no es el típico republicano, incluso a muchos republicanos les molesta, les incomoda, pero si gana este republicano, ahí está la pregunta, ¿siguen o no el gobierno si gana? Tal vez si pierde donde están preocupados. Sí. Y quizá una pregunta que la hago a ustedes también es, ¿por quién dan ustedes, a qué candidato le ponen su ficha? Honestamente, después de la experiencia del 2016, como decía Francisco antes, en el que yo misma me acuerdo que me quedé hasta tarde de la noche viendo y diciendo, es que no lo puedo creer, creo que me va a pasar lo mismo, o sea, nos puede pasar lo mismo, nos puede sorprender, puede haber un voto oculto, que nos también, de nuevo, sorprende, que no se quiere reconocer ni siquiera en una encuesta. Por ejemplo, insisto, la prensa, no, o sea, si la prensa en general trata bastante, o gran parte de la prensa trata mal a Trump, no sé si generalmente la gente quiere decir que vota por Trump. Hay muchos muy decididos y que van a todos sus eventos, pero yo creo que hay un voto oculto que puede determinar realmente las elecciones para uno u otro lado. Lo mismo que pasó en 2020, o sea, 2016. Y también suma eso que también Joe Biden es un candidato un poco atractivo. No es un candidato, en el fondo es un voto contra Trump. En el fondo no es un candidato atractivo ni carismático, al contrario, ¿cierto? Como que hay una cierta crítica a Biden respecto a esto, pero como un poco es lo que hay.
Entonces, es compleja la elección, es bastante compleja. Si bien las encuestas marcan que va a ganar Biden, y hay como un matemático de Estados Unidos que del año 70 hace como una estadística que es muy difícil de explicar, yo ni siquiera la entendí, pero supuestamente que del año 70 la junta todas las elecciones presidenciales dice que va a ganar Biden. Bueno, pero no sé en realidad. Está muy abierto y eso es lo que hace muy entretenida esta elección de este día martes. Nos quedaremos hasta tarde entonces el próximo martes viendo los En resultados de ese la elección. en ese caso, las manifestaciones raciales que hubieron por el tema de Floyd y por el tema del COVID, ¿cómo de alguna forma le afectará a Trump en ese sentido en la elección? ¿O es algo a favor o algo en contra? Si la misma gente que participa en las manifestaciones raciales van a votar, participan, son sujetos participantes dentro de la política y la democracia en Estados Unidos. O sea, dale. tú. Es que varias cosas. Sí, por un lado hay un público, a ver, en general el que estaba en estas protestas es un afroamericano bastante, la situación del afroamericano en Estados Unidos es bastante precaria, tiene más posibilidades de terminar en la cárcel, más niveles peores niveles de educación, más posibilidades, peor salud, peor posibilidades de encontrar un buen trabajo. Entonces, ese no siempre, por lo mismo, termina yendo a votar, porque al final es un voto voluntario. Entonces, puede que hoy ya no esté tan definido o no están tan decididos por ir a votar. Sí nos puede sorprender y pueden haber un movimiento al final también. La incomodidad que provoca Trump también es mucha. Entonces puede ser que estén que no lleguen que lleguen a votar. Claro, eso es muy importante lo que dice Isidoro, ¿no es cierto? Porque en el fondo, recordemos que, como bien decía yo, ¿cierto? El voto es voluntario en Estados Unidos. Vota alrededor de entre el 40 y 60%, más o menos el voto no tiene una alta participación, la elección, ¿no? A pesar de que uno diría, mira, uno pensaría que todo Estados Unidos participa, no, es alrededor de la mitad del electorado que puede votar, vota. Entonces también, en esa participación también tiene que ver mucho respecto a si Trump gana, no gana, si hay alta o baja participación. Y creo que también un poco eso de las protestas raciales, es verdad, ¿no es cierto?, que les pueden jugar en contra a Trump, pero sin embargo también yo creo que ese público, el mismo público que sale por las protestas raciales, no era un público de Trump antes de lo ocurrido con George Floyd tampoco, por lo cual tampoco no es que haya perdido electores ahí. Lo que yo creo que es la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia, la que a mi juicio es la que ha puesto más en jaque esta reelección o no de Donald Trump. Recordemos que los presidentes en Estados Unidos gobiernan 4 años y después viene una reelección donde gobiernan otros 4 años y generalmente, no siempre, pero generalmente los presidentes logran reelegirse. No siempre, no es regla. Hay varios casos que no es cierto? No, hay varios que no. Hay varios que no es cierto? Pero sí, o sea, sí. Pasa que el no. Exactamente, siempre hay un 1 y un 2, pero varias veces pasa que no. Claro, entonces, claro, Donald Trump teniendo esa posibilidad de reelección, claro, está ahí con las manos un poco atadas, que no depende de él, que depende ¿no es cierto?, de la pandemia y cómo le ha pegado un poco. Y también cómo la ha manejado o la ha mal manejado, o su escepticismo original, las diferencias de cómo podría haber sido mejor, o la promesa original de que iba a llegar la vacuna, su propio contagio, que dice que también se ha escuchado que son fake news, o sea, o que él mismo lo inventó, también se ha escuchado de todo ese tipo de teorías. Entonces, no sabremos tal vez. No veremos entonces el próximo martes, ojalá, Francisco, comentando esto mismo a estas horas de la noche. Voy a agradecerle a los dos por esta participación y a nuestro público también, a nuestro público fiel de Extensión Cultural. Así que, y dejarlos invitados para otra oportunidad de algún seminario que tengamos. Así que muchísimas gracias a los dos y nos veremos cómo irán estas próximas lecciones. Veremos lo que pasa el martes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muy entretenido. Gracias, Oscar. Gracias, que estén muy bien. Chao.